hay mucha terminología que hemos utilizado en fisiopatología, pero menos de la mitad creo que hizo la fisiopatología conmigo, la mitad. Lógicamente hay ciertos términos que no se recuerdan. Y son muchísimos videos, estoy tratando de seleccionar aquellos que están más orientados en un lenguaje más simple para comprender. Lógicamente un video hay que verlo varias veces para entender. Ustedes se han dado cuenta, la neurología pues, es amplia, es bonito, pero pues, tampoco significa que es difícil y complejo de comprender, de entender. Sin embargo, tenemos que mientras no se define, vamos a comentar un poco. La última clase habíamos hecho una revisión de algo que sí, efectivamente se nos estaba pasando, era el tema de lo importante que era la hematopoiesis en la formación de las células. ¿No? Ya sabemos, inclusive tienen ustedes una copia del libro que pueden tener en la mano, es un esquema general. ¿No? Tengan en la mano, por favor. Por factor tiempo, bueno, de mi pizarra, pongo pizarra, el doctor le pone tiempo. Tenemos un pequeño esquema. Ustedes tienen a la mano esta copia. Por favor, tengan a la mano. Cuando hablamos de la primera clase, ¿no? Hablamos del sistema inmunitario, ¿no? Este sistema inmune, definitivamente, tiene toda una serie de características. Habíamos hecho un primer esquema que como recordamos, hicimos en forma general en fisiopatología, ¿no? Y en ese esquema habíamos justamente, ¿no? Habíamos visto cómo se genera una reacción. ¿Te acuerdas del tema que hicimos antes? Recordando cómo se genera una reacción inflamatoria. Justamente la respuesta inmunológica que se activa en el ser humano, ¿no? Es una respuesta que tiene varios caminos, varias rutas, porque tenemos varios mecanismos inmunes. Como vemos en la presentación, el mecanismo innato, ¿no? Natural o congénito, que adquirimos como parte del proceso embrionario. El proceso embrionario, formación, ¿no? Preembrionaria, fetal, así es como el cual nacemos, ¿no? El sistema activo, la inmunidad natural, la inmunidad pasiva y que vamos a conocer acá, vamos a seguir hablando de lo que es nuestra inmunidad innata y adquirida. Pero, ¿está bien de luz o necesitan luz atrás? Ya nos dijeron, ¿no? Necesitan luz atrás. No. Pero tenemos también otro tipo de inmunidad que se activa, que es aquella relacionada a la inmunización y vacunas, que son temas que vamos a ver luego. Es un tema, ese tema de inmunización y vacunas es un tema interesante, amplio, bastante. Todavía estoy terminando un pequeño resumen para colgarlo, ¿no? Para poder enviarles cierta información. Y como les decía, hay muchos videos y hay mucha información. Pero he tenido que estar revisando algunos videos, pasa, que son tratando de ser lo más simples para comprender y relacionar los temas. Y como ven, muchos de los temas se relacionan. Ustedes dirían hasta se están repitiendo. Por favor, júntalo a la puerta, por favor, por lo menos. Buenos días. ¿Alguno de décimo ciclo? Bien. Centrándonos en la inmunidad, decíamos, tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La innata es la natural, aquella con la cual nosotros nacemos. Y cuando hablamos de la palabra inmunidad, nos estamos refiriendo a una propiedad importante del ser humano. Una propiedad que nuestro organismo la asume con la basándose en toda una estructura de tejidos, células especiales que se activan con la finalidad justamente de rechazar o contrarrestar la presencia de un cuerpo extraño, un agente viral, un resto celular, o inclusive cuando nuestro propio sistema inmune, por defecto en su estructura de sus células,
comienza a reconocer como no propio alguna célula o algún tejido. Que eso sería el punto de partida de ¿qué? De las enfermedades autoinmunes. ¿Cierto? Muchísimo. Vamos solamente un ejemplo. La artritis reumatoide. Que todos alguna vez hemos visto en una imagen o hemos visto en una persona cómo esos autoanticuerpos no reconocen esos condrocitos en las articulaciones de los dedos y cualquier otra parte, porque lo que más afecta son los dedos, y cómo esos se inflaman y comienzan a deformarse. ¿No? Bien. Entonces la inmunidad nos lleva a esto, como decíamos, ¿no? El organismo va a activar todo este sistema de respuesta, todo este sistema de inmunidad innata o inespecífico y el sistema de respuesta o inmunidad adquirida o específica. ¿Correcto? Porque van a escuchar muchas veces ese término, inespecífico y específico. Inespecífico, ¿a qué se refiere? A esto, con lo que nosotros hemos nacido, lo que hemos adquirido desde que hemos pasado de esa etapa preembrionaria, embrionaria y fetal. Y la adquirida o activa es la que justamente, como su nombre se dice, la específica. Aquella que se activó frente a un proceso. Yo fui víctima la semana pasada. ¿No? Fue tercero en un proceso. Cada una tiene sus características. Cuando nos referimos de forma innata, que también hicimos un comentario en la primera clase, y esto podemos pasarlo también un poquito rápido, hablamos de las barreras físicas. Hablamos de esas barreras naturales que tenemos en nuestro cuerpo. La piel, mucosas, las secreciones, las características de estas mucosas, como por ejemplo el pH. Una cosa es la mucosa labial, ¿no? Una cosa es la mucosa respiratoria, otra cosa es la mucosa, por ejemplo, gástrica, donde tenemos un pH sumamente ácido. Otra cosa es, por ejemplo, la mucosa vaginal. Las damas, cada una tiene un pH, características que le dan, ¿no?, todo un margen de estructura y de defensa. Tenemos también en el grupo de defensas internas las respuestas. La primera respuesta siempre va a ser la respuesta inflamatoria, y efectivamente, porque tenemos todo un grupo especial de células que están preparadas para movilizarse ante la presencia de un antígeno. Recordemos el esquema que hemos graficado, ustedes lo tienen, ¿no? La presencia de un antígeno, de una bacteria, ¿no? ¿A quién despierta? Los famosos patrulleros. ¿Y quiénes eran los famosos patrulleros? Los neutrófilos, ¿no? Entonces, esos neutrófilos son los que inmediatamente van a migrar a través de las paredes de un vaso sanguíneo. Pero para que el macrófago pueda migrar a través de esas paredes de vaso sanguíneo, necesita ciertas condiciones. Porque recordemos que la membrana, el endotelio, es una membrana herméticamente cerrada. Significa que comienza a producirse, para que se produzca una reacción inflamatoria, ese endotelio tiene que permitir que ese neutrófilo pueda migrar. Y para eso participan mediadores químicos de inflamación, como van a ser, ¿quién es? El principal mediador, los dos más importantes que permiten que esa membrana se permeabilice. ¿Cuáles son? Sulfato, que deriva de la activación de la cascada de las quininas. El más importante, mediador químico. ¿Cuál? ¿Cuál? Claro, pertenece a ese grupo. Comienza con B. Las braditininas, ¿no? Braditininas. Y eso también se suman los leucotrienos. Acuérdense, leucotrienos. A4, B4, C4, D4 y E4. ¿Cuál de ellos es el que potencia también que la membrana aumente su permeabilidad? Porque estamos hablando que necesitamos que migren los neutrófilos. ¿Quiénes son los primeros que migran? Los neutrófilos. ¿Quiénes son los segundos?
mitocondrianos. ¿Quiénes son? Vamos a borrar esa parte. Los monocitos, ¿no? Pero con respeto a los amigos. Grandes amigos. ¿De quién estamos hablando? Leucotrienos. A4, B4, C4, D4, E4. ¿Cuál de ellos? Yo les enseñé. Katia. E4, E4. ¿Por qué lo vuelvo a mencionar? Porque tiene que ver mucho también con esta tarea. Los leucotrienos, decíamos, necesitamos la migración de los neutrófilos, correcto. Necesitamos la migración de los monocitos, perfecto. Los neutrófilos lo primero que van a generar una reacción inflamatoria, ya lo hemos graficado. Los monocitos, ¿por qué? Porque son los que se van a transformar en un grupo especial de células, los macrófagos, ¿no? Y los macrófagos van a pertenecer inclusive a un grupo también especial de células que ustedes los han escuchado en los videos, las células profesionales presentadoras de antígenos, ¿han visto? Tienen que ver los videos, si se les mande porque tienen que verlos, es parte de la clase, no enterarse que el profesor mandó un video. ¿No? Ojo. Y los macrófagos pertenecen a este grupo, de esas células profesionales presentadoras de antígenos. Ojo, esto está en el video. ¿No? Y en este grupo, ¿quiénes están? Las células dendríticas, los macrófagos, y el mismo video que dice, ocupando un tercer lejano y borroso lugar, aquí, los linfocitos B. Bueno, bien, pero decíamos, en el endotelio, como se produce la reacción inflamatoria, necesitamos que migre, perfecto. ¿Quiénes van a, qué citoquinas son las que van a facilitar esto? La bradykinin y los leucotrienos. Y en el grupo de leucotrienos que decíamos, tenemos a los leucotrienos A4 y B4. ¿Estos por qué van a ser importantes? Porque van a estimular la quimiotaxis o el quimiotaxismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es quimiotaxismo? Lo vimos en el esquema, ¿acuerdas? Tenemos también a los leucotrienos C4, los leucotrienos B4 y los leucotrienos E4. Para no confundirlos, vamos a ponerlos como LT minúsculo, porque LT mayúsculo es linfocito T, ¿ya? Bien claro, LT minúsculo. ¿Qué cosa es quimiotaxismo? ¿De quién? Recordemos que los neutrófilos migran, ¿cierto? Y migran porque bradykinin y leucotrienos C4 permiten que se permanece la membrana y atraviesa por diaperesis. Pero ese neutrófilo tiene una ruta unidireccional, como quien dice, ¿no? A un objeto metálico lo jala un imán, a un lugar específico. Ese es el quimiotaxismo. Y los leucotrienos A4 y B4 estimulan ese proceso. Entonces se produce esa reacción inflamatoria, migran primero los neutrófilos y luego migran los monocitos, que sabemos que se van a transformar en este grupo especial de células que son los macrófagos. Células donde sabemos que los macrófagos que van a hacer, van a generar la fagocitosis. Pero sin embargo tenemos dos términos, fagocitosis y pinocitosis. Cuando son moléculas grandes se produce la fagocitosis, cuando son pequeñas se produce la pinocitosis. ¿Y esa fagocitosis qué nos va a generar? Que se coman, desaparezcan a la bacteria, no, la utilizan.
La utilizan justamente porque dentro de ese macrófago, ¿no?, se va a formar el fagosoma, ¿no?, va a utilizar la estructura de la proteína de esa bacteria, y va a generar que se genere un grupo especial de moléculas que en otro momento Maylin nos va a explicar un poquito más, ¿no?, los llamados complejos mayores de histocompatibilidad, CMH. Lo han visto que en los videos, ¿no?, los famosos CMH. Efectivamente, como Maylin me decía hace un momento, hablamos hasta de 3, es cierto, tipo 1, tipo 2, hasta tipo 3, pero centrémonos en el tipo 1 y tipo 2. Y en primer lugar el tipo 2, porque en su estructura, y en su momento lo haremos, no es tan difícil como decir, es como quien dibuja, ¿no?, una H, ¿no?, las dos cadenas alfa, las dos cadenas beta, que caracteriza al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Ese es el específico para aquellas células que vienen de fuera, ¿no?, y que van a activar, se activan justamente por un tipo de proteína, ¿no? ¿Qué proteína? De los CD4, porque su objetivo es activar a los CD4, ¿no? ¿Y en quién abundan los CD4? En los clásicamente llamados linfocitos T helper, los ayudadores, inicialmente clasificados como CD4, actualmente TH1, TH2, adelante. Bueno, así como entonces se produce esa inflamación y vamos a llegar a la activación de los linfocitos T, vamos a tener también la presencia de otras células en esta respuesta. Los mastocitos, o también conocidos como células cebadas. Y ustedes ya saben qué se produce ahí, creo que está de más decirlo, ¿no? Qué importante mediador químico se produce ahí, creo que de más está que lo mencionemos, ni nadie lo repita porque eso ya es cultura general para ustedes. Ven, ¿qué se produce ahí? Los mastocitos o células cebadas, ¿qué producen? ¿Cómo? Bien. ¿Qué se produce? Sí. Voltea la cámara para que salgas en la grabación, respondiendo. ¿Qué se produce? Histamina, chicos. Histamina. Histamina, son las células que producen la mayor cantidad de histamina, que es un importante mediador químico de inflamación en nuestro organismo. Bueno, tenemos una variedad de células fagocitas, fagocíticas, células antimicrobianas, los natural killers, ¿no?, los CD8. En la inmunidad adquirida, que también lo hemos comentado rápidamente, efectivamente, esta va a depender de estas bacterias, gérmenes, cuerpos, ¿no?, ajenos al organismo y que inducen a que estas respuestas se activen. Tenemos a la respuesta humoral, la inmunidad humoral, la inmunidad celular. Con respecto a las defensas de los tejidos, cómo participan las mucosas, vemos acá una imagen donde nos puede rápidamente recordar, ¿no?, de arriba hacia abajo, ¿no? O en todo caso, primero de fuera hacia adentro, la piel, ¿no?, las características, la extensión de la piel, importante barrera de defensa, el trofismo de la piel según estaciones, ¿no? Nuestra piel se mantiene igual en invierno, en otoño, en verano, ¿no? Hay trofismo, cambios que nos ayudan a protegernos también según la temporada. Es por eso que en temporada de mucho frío necesitamos usar un poquito más de ropa, ¿no? Es por eso que en temporada de más frío se consumen más bebidas calientes, ¿no? Entonces, parte del sistema como colaboramos. La mucosa respiratoria, desde la mucosa oral, ¿no?, importante por la acción en la saliva, las enzimas. La mucosa respiratoria, los importantes cilios, que son esas especies de capitas tipo barredores, escobas que tenemos, que permanentemente nos están detectando la presencia de polvo, partículas que podemos estar respirando, podemos estar expuestos en ciertos lugares y
se detiene eso para efecto que no nos produzca daño. Una importante barrera que evita que todos, por ejemplo, hagamos un proceso respiratorio alto frecuente. En la piel, las glándulas sebáceas, ¿no?, que secretan, ¿no?, el humor sebáceo, que nos caracteriza también en la piel y protege nuestra piel. Las glándulas sudoríparas, importante porque van a producir saliva. Y recuerden ustedes que tenemos 3 tipos de glándulas y cada una produce saliva. Y la saliva de cada una tiene una función específica, ¿no? La saliva de la parótida, sublingual, submaxilar, ¿no? Cada una cumple una función específica. A nivel gástrico, hace un momento comentamos el tema del pH. Todos sabemos que en nuestro organismo, efectivamente, el estómago es la zona donde tenemos el pH más ácido, a diferencia del pH de nuestra sangre, 7.36, que es el pH estándar. En nuestro estómago ese pH es necesario, importantísimo. No solamente porque se inicia la digestión de las proteínas, ¿no?, la historia del pepsinógeno, activa la pepsina, sino porque es una importante barrera de defensa. A diario, con los alimentos, por mucho que ingiramos en casa, los alimentos helados, así, la verdad, ingerimos una serie de microorganismos. Y justamente esta es una barrera importante porque ese pH contrarresta. ¿Cuántas veces? La importante flora bacteriana a nivel del intestino. Para nadie es un secreto que somos portadores de bacterias, claro que sí. Somos portadores de bacterias. Y en nuestro intestino grueso tenemos una importante flora bacteriana, que es parte de ese proceso por el cual inclusive se van formando nuestras heces. Es por eso que ustedes, los que son técnicos de farmacia o inclusive han escuchado muchas veces, la gente cree que porque tiene un cuadro diarreico propio funcional, ¿no?, ahora que abusan de la ciprofloxacina, ¿no? Y resulta que van 2 o 3 días con ciprofloxacina y van y lo buscan, señorita, ¿no?, mi familia está con más diarrea. Lógico, güey. ¿Por qué? Porque estamos barriendo la flora bacteriana, ¿no? Hay una diarrea funcional, alimentos perfectos, de frente, ¿no? El uso y el abuso de los antibióticos, ¿qué genera? Que barren la flora bacteriana. Los abuelitos se les soltó, la heces está un poquito así, está haciendo blando, lo veo pastoso. No, ya le están dando ciprofloxacina. ¿Qué pasó? Sí, le dimos, me fui a la farmacia, me dijeron que le compre tal cosa, pero le ha aumentado. Y ahora está líquido todo el día, le ha bajado la presión, está desganado, decaído. ¿Por qué? Justamente por el tema de la diarrea. Pasa. Bueno, de igual manera, la piel, hace un momento el pH vaginal también es importante, ¿no?, en las damas, el pH de la orina. En el tema, por ejemplo, de la orina, hoy en día también hay un gran síndrome producto del abuso de los antibióticos. La alta resistencia que se tiene en las infecciones urinarias, la gran capacidad de mutación que tienen la bacteria, la E. coli. Imagino que han comentado eso en otros puntos, ustedes han hecho micro, ¿no? La alta variedad de mutaciones que existen. Y lógicamente eso va de la mano por la respuesta inmune de cada persona. Esto lo vemos mucho con los adultos mayores, y más con el sexo femenino. Adultos mayores que hacen itus recurrentes. Adultos mayores que han tenido que recibir meropenem, ertapenem. Y perfecto, pasaron 15 días, pasaron 30 días y otra vez. No, y la familia cree, no, ya, porque como el meropenem, ertapenem tampoco es barato, ¿no? Y por mucho que se consiga la digenido, lo que está 12 soles, 13 soles, o en algunas farmacias de algunas dependencias del Ministerio de Salud se pueda conseguir en 9, 10 soles, porque comercialmente cada una creo que cuesta 40, 50, 60 soles, ¿no? Y estamos hablando de ¿qué? De una dosis de meropenem, 1 gramo cada 12 promedio, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de los costos.
Pasa, tu compañero dice que va a venir tarde, porque yo estar desayunando para todos. Hola, chicos. Bueno, de esa manera pues, participan las defensas, ¿no?, externas. Hablamos de la inflamación, ¿no?, recordando cómo se produce este proceso, cómo migran las células, ¿no? Vemos acá cómo van a migrar los neutrófilos, cómo migran los monocitos, los cambios que vimos en la membrana, recordemos en los términos de apedesis, ¿no?, y quimiotaxismo, recordemos, ¿no? Cómo estos mediadores químicos van a potenciar, ¿no?, sobre todo los A4 y B4, el grupo de mitocontría. Ya, Lourdes, adelante. Dijo que no comentar. Sí, porque Lourdes ya me está mirando mal, quiere poner, ya vino una base. ¿Perdón? ¿Qué quieres cargarlo? Ayer justamente Juan me dice, pues estoy con él. ¿Estás grabando? Jóvenes. Escuchen, está interesante. Tengo un familiar que le ponen meropenicolitum y le pusieron 7 días. Le hicieron en el seguro le hicieron van a mi casa y le ponen la medicina. Pero, por ejemplo, pasa 2 meses y de nuevo. Pasará 2 meses y de nuevo. Entonces, antes le ponían otra cosa, no me acuerdo qué medicamento, pero ahora le están poniendo Probablemente ciprofloxacino, y es ceftriaxona, justo el caso que usted estaba comentando. Y en ese caso porque eso ya es una resistencia, le dijeron respecto. Lo que pasa en el caso que menciona Melín, un caso que lo vemos con bastante frecuencia, son condiciones de cada paciente, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene el paciente? Es un paciente postrado, camina con ayuda, es un paciente varón, mujer, ya, postrado, usa pañal, usa sonda. Usa la sonda, pero no usa pañal. Pero usaba sonda ¿por qué? ¿Por vejiga neurogénica, por secuela de ACV? No, porque no podía miccionar suelta. Vejiga neurogénica. Secundaria aquí. No, tampoco. Si hay vejiga neurogénica, secundaria aquí. ¿Ha habido ACV, Parkinson, diabetes? No diabetes. Pero falta, le vuelvo a hacer la pregunta. La vejiga neurogénica o neuropática, ¿por qué? ¿O hay demencia? No. No, estamos hablando de una persona que está lúcida. Sí. ¿Por qué tuvo que usar sonda? ¿Sí? Estamos resolviendo. Sí. ¿Por qué tuvo que usar sonda? Si estamos hablando de una persona que se mueve, ¿cierto? Sí. Una persona que está lúcida. ¿Por qué ellos tenían que poner sonda? Porque tal vez alguna vez hizo Pero eso fue hace tiempo. porque alguna vez hizo tal vez una retención, puede ser. Hizo una infección urinaria y hubo una retención urinaria y quizá en su momento le tuvieron que mandar sonda para ello. Por la infección urinaria. Ya, pero ¿por qué le mantuvieron la sonda? No, ¿Por qué usar un cuerpo extraño en una persona que podía recuperar su capacidad? Yo me acuerdo que usaba la sonda, pero no una sonda permanente. Si no le sacaban, o sea, le hacían como Cateterismo. cateterismo. ¿Qué está pasando ahí? Pero, o sea, O ese riñón, es la vía urinaria, es la uretra, es la vejiga. no, en las vías urinarias me dijeron que estaba bien, pero el detalle era Bien que inflamado, para que le pongan sonda ahí, así de simple. no, pero yo no uso sonda, yo le hago Pero eso ¿cuánto hace tiempo hicieron eso? Porque por ahí puede ser también el punto de partida. Porque ahora se está haciendo hijos recurrentes. En una persona no usa pañales, no usa sonda, No, tampoco. se moviliza. No Y se moviliza. actualmente ya no. No. ¿Por qué? Porque tuvo un accidente. Caída, fractura. Caída. ¿Hubo fractura? Sí. ¿Lo operaron? Creo que sí. No, sí o no. Lo que pasa es que no soy muy segura. Porque todo eso se relaciona. ¿Y cómo misiona entonces? Compañerito. Compañero. Compañerito, sí. Claro, pañal también es un medio líquido. Entonces todo va a retroceder.
Pero el doctor, no, y en el caso que continúe con, o sea, con las infecciones, aunque ahorita ya no tiene, pero yo me acuerdo que tenía un cuadro de que continuaba. Lo que pasa es que ahí lo que hace un momento comenté, el pH de la orina. Ahí tienen que consumir fármacos o productos naturales que acidifiquen la orina. Y eso va a ayudar a que haga menos cuadros de infección. Y si los hace, que haga lo que se llama la bacteriuria asintomática. Está presente el germen, pero no hay sintomatología. No hay fiebre, no hay malestar, no hay cambio de transmisión, la persona no tiene su día de paz. Porque el momento que te da sintomatología, el miércoles, jueves, domingo, tienes que volver a usar meropenem hasta penem. Porque cipro, una galleta le hace más efecto. Cefalosporina de tercera generación, mejor se come un chocolate. Sí, la cefalexina no me hace nada me hace la cefalexina. No, Ni la amoxicilina ni la cefalexina. ¿Y cuál es el riesgo? Toma cipro. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Firme, no sabía que ya es tarde. Van a firmar a la que ya es tarde. Y una persona postrada puede subir el pH de la orina, así no se pueda movilizar y estar así en estado inválido. No podría darte la respuesta si efectivamente sube o no sube, porque no hemos hecho prácticas de eso. Pero lo que sí te puedo decir es que usando, por ejemplo, arándano, cranberry, usando maracuyá, consumiendo mastica y naranjas, que la persona lo puede hacer, sí hemos logrado que esas personas con sus cuadros hagan menos síntomas. Y si lo hacen, haya más episodios de bacteriuria sintomática. Pero sí, que si se ha medido, asumimos pues que hemos podido acidificar un poquito más la cosa. Pero el valor exacto de medidas no, pero sí se ha logrado. Inclusive muchas personas, muchos abuelitos donde ya hay cierta tendencia a la demencia senil, Alzheimer, no son muy amantes de tomar líquidos del gran verde. Y la Universidad Agraria tuvo una gran idea. La Universidad Agraria produce el arándano tipo chicha morada. ¿No? Y denle al abuelito su vaso de chicha morada en su cerebro. Ellos sí que van a recordar y qué rico se toma su chicha morada. Pero ofreces el cranberry ese rojito, no le gusta. No, que el de mar, muchas familias, muchas gente, no, el de mar, el que cuesta más. Hasta que un día más en casa, por poco está tomando una chicha morada, sus 2 o 3 vasos. Tiene necesidades, porque al final al cabo también ayuda al hipertensivo. La idea es esa, acidificar la orina. Bueno, a ver, Lourdes, adelante, ya está molesta porque ella quiere hablar. Buenos días a todos. Para comenzar, a mí me ha tocado exponer lo que es inmunología tipo adquirida. Entonces, solo para recordar, nuestro cuerpo posee un sistema inmunológico que frente a un antígeno, este antígeno lo que va a hacer va a ser un estímulo, lo cual va a hacer que nuestro sistema inmune va a generar una respuesta ante este. Nuestro sistema inmune frente a este estímulo antigénico va a generar una respuesta. Esa es la respuesta, sería la respuesta inmune. Ahora, existen 2 tipos, como hemos estado viendo, existe la inmunidad innata, que son las primeras, que consiste más que todo en las barreras físicas, y luego va a venir lo que es la inmunidad adquirida o adaptativa, que también encontré con ese nombre. Entonces, ¿qué es la inmunidad adquirida? Va a ser un tipo de respuesta inmune, así de fácil. Ahora, entre estos tipos, dentro de la
innata y la adaptativa, se le conoce también a la innata como inespecífica porque va a actuar de manera general. O sea, ni bien va a encontrar ese estímulo antigénico, va a ser tan rápido que va a actuar de manera general. En cambio, una de las características del sistema inmune adquirido es que este va a tardarse más porque va a ser formación de anticuerpos, ya que va a ser más específico. Va a tomarse su tiempo en formar esos anticuerpos, va a ser más específico, no ataca de manera general como la innata. Ahora, tenemos tipos. Entre la inmunidad específica tenemos va a ser de tipo humoral, celular, activa y pasiva. Como hemos visto, como les estaba viniendo a decir, van a haber barreras primero. No es que de frente se va a activar la respuesta adquirida, no, es un proceso. La primera barrera van a ser los mecanismos físicos, como el profesor había estado diciendo, van a haber barreras, la mucosa, el pH de la orina, del jugo gástrico, entre otros. Ahora, cuando pasan esa barrera, ahí van a ver lo que ya es, que también está dentro de la innata, lo que es la fagocitosis, ¿no? Y por último, ya cuando pasan los antígenos, esta barrera, va a haber lo que es ya ¿cómo se llama? La respuesta inmunológica adquirida. Entonces, estos dos van a pertenecer a la conocida respuesta inespecífica o respuesta innata. Y este de aquí ya estamos hablando de la producción de linfocitos, tanto B como T. Este ya va a ser la respuesta adquirida. Ya, entonces, bueno, eso es lo que les estaba explicando, ¿no? Las primeras horas frente al antígeno se va a producir lo que es la inmunidad innata. Es tan rápido si lo ven son en horas, pero miren la diferencia. La respuesta inmunológica adaptativa se va a tardar días. Ahora, esto es relativo porque cuando nuestro cuerpo ya reconoce, o sea, si vuelve a ser la misma enfermedad, por decirlo así, nuestro cuerpo ya lo reconoce, entonces esta respuesta inmunológica adaptativa va a ser más rápida porque ya lo reconoce a esa enfermedad. Ya, diferencias. Como les he estado ya diciendo, entonces estamos viendo que una va a tardar más que la otra. Una es más específica que la otra, ya hemos visto por qué, ¿no? Va a ser más concreta la adaptativa, va a enfocarse más en ese antígeno. ¿Sí? Va a producir especialmente para ellos, va a producir linfocitos B o linfocitos T, depende de sea el caso. También hemos visto que su forma de presentar esa respuesta, presentando ese mecanismo, en la respuesta innata va a ser mediante la fagocitosis, ¿sí? En cambio, en la inmunidad adquirida van a ser la producción de anticuerpos. Ahora, los anticuerpos van a ser formados por los linfocitos B. Ahora, ¿dónde se producen los anticuerpos? Los anticuerpos van a salir de lo que es la médula ósea y los anticuerpos van a luego irse a lo que es bien conocido como el órgano Fabricio, si no me confundo, o sea, ganglios linfáticos. Los anticuerpos salen de la médula ósea. Ahí nace, es lo que he visto. No, los linfocitos, y va a ser gracias a la producción de lo que lo van a producir van a ser los linfocitos B. Pero estos linfocitos derivan de la médula ósea. El linfocito B necesita, ¿no?, de toda una estructura del linfocito T, ¿cierto? El linfocito B se activa y es el que va a dar inicio a ese proceso de la inmunidad de tipo humoral. Pero ¿quién produce el antígeno, el anticuerpo? ¿El linfocito B? ¿Quién produce el anticuerpo, el antígeno? ¿El linfocito B? ¿Segura? ¿Cómo? ¿No han visto los videos? El linfocito B. ¿El linfocito B en qué se transforma? En plasmocito, célula plasmática. Y es esa célula plasmática o plasmocito el que finalmente es el responsable de producir, acuérdense del ganglio, el ganglio. Ellos son los que finalmente producen. Ya, ojo, no confundamos. Inclusive algunas presentaciones y algunos videos
el linfocito B productor de anticuerpos. ¿Eso es correcto? Inicia el proceso, pero finalmente es el plasmocito o célula plasmática. No nos confundamos con eso. ¿Ya? Bien claro. Sí, sí. Ahora, luego de esto, a ver, ya. Entonces los anticuerpos al terminar su función, ya, van a llegar a terminar de dos maneras, como dijo el profesor, plasmática o de memoria. O sea, van a ser linfocitos que se van a encargar de la memoria, que no es en sí memoria, más que todo es para cuando hay un nuevo proceso, ellos ya van a saber cómo actuar de manera más rápida. Y la plasmática, como dijo el profesor, era de la producción. Eso es en el caso de los linfocitos B. Ahora, como el caso de los linfocitos T tenemos tres tipos. Tenemos los citotóxicas, los helper y también incluyen a los natural killer. Eso es lo que... Está bien. Ya. Ahora, con respecto a los helpers, en los helpers tenemos que recordarnos que también son conocidos como los cooperadores y van a estar encargados de una proteína que es la CD4 y las citotóxicas la CD8. Ahora, ¿cómo van a actuar los helpers? Como su mismo nombre, también son conocidos como las cooperadoras, o sea, van a llamar a más de esas mismas células, esos mismos linfocitos, y entonces se van a amontonar. Sí. En cambio, los citotóxicas, como dice su nombre, citotóxicas. ¿Cómo es eso que se van a amontonar? Bueno, ya sí, van a llamar y van a llamar a más, y se van a aglomerar. Van a aglomerar y van a producir a la fagocitosis. Eso es lo que digo. A la fagocitosis. Pero si se aglomeran. Y en cambio las citotóxicas, lo que producen, si no me confundo, va a ser gracias a las porfirinas, gracias a las porfirinas que estas citotóxicas poseen, van a hacer que se puedan destruir. ¿Cómo? Estas porfirinas van a hacer que haya un agujero en la membrana de esta bacteria virus, de estas células, de estos antígenos, por lo cual al momento ya causar un agujero, entonces se va a derramar o desparramar, y la cosa es que se van a destruir. No sé cómo decir. Pero la cosa es que de esa manera ya está su destrucción. Entonces eso es lo que van a causar la CD8. En cambio las natural killer, recordemos que estas poseen receptores para antígenos. Los linfocitos B también poseen receptores para antígenos. Los linfocitos B también poseen receptores para antígenos. En cambio, los natural killer no poseen receptores para antígenos, pero sin embargo también van a destruir a estos antígenos produciendo la apoptosis, que va a hacer que estos antígenos se suiciden. Entonces ya estamos viendo las principales características del sistema inmune adquirido. Especificidad, memoria inmunológica. A diferencia de la innata no va a tener lo que es una memoria, ¿sí? No, o sea, si es de manera general, entonces va a actuar de manera rápida. En cambio, esta sí va a tener una memoria. Y más que todo se va a encargar, hay una inmunoglobulina especial, si no me confundo, creo que es la M, que se va a encargar de la memoria inmunológica. Ahora, la distinción entre lo propio y lo extraño. Ese también es algo que no lo hace la inmunidad innata. Y, por ejemplo, ellos ya van a reconocer a cuáles atacar, van a ser más, por eso es más específico. Vamos a ver a cuál atacar. En cambio, estos son más generales. Entonces aquí se van con tres cosas. En cambio, esto ya es específico. Para este antígeno, este anticuerpo. Y diversidad, hemos visto que hay diversos, van a haber diversos anticuerpos, la A, la M, la E. De memoria G, no es la M. Grande. D, Es la G. la G. Ya. Entonces, ya hemos visto. Los natural killer también participan en lo que es la inmunidad innata. Como hemos visto que estos no poseen receptores, ¿cómo se llaman? Para los antígenos, ¿sí? Hemos visto que también van a participar ahí. Entonces, siguiendo... Dame un minuto. Efectivamente, cuando
Lourdes nos menciona, ¿no?, esta actividad importante de la respuesta inmune innata y la adquirida, ¿no? La inespecífica y la específica, que se activa cuando efectivamente tenemos la presencia de un microorganismo. Pues esta respuesta específica de esta inmunidad se va a centrar, como nos acaba de mencionar, en 4 eventos, 4 procesos. Primero, la especificidad, ¿no?, porque estamos hablando de una respuesta específica ante la presencia de un organismo ajeno, extraño, en la cual este sistema inmune se activa de forma selectiva ante la presencia de un tipo de antígeno y cómo este va a responder en cada persona. ¿La respuesta es la misma en cada persona? No partimos. Nos mencionó también un tema importante, la memoria inmunológica. Esa memoria inmunológica que es parte de estas dos formas de respuesta específica, la respuesta humoral y la respuesta celular, porque tanto el linfocito T como el linfocito B, ambos van a tener memoria inmunológica. Lógicamente que la activación de estos requiere todo un proceso. Habló de la fagocitosis, efectivamente. Por fagocitosis se va a formar en el macrófago esos complejos, ¿no?, mayores de histocompatibilidad, clase 2, clase 3, ¿no?, que van a tener su sitio, su receptor específico para un tipo de antígeno. Y es más, hay varios tipos de receptores, ¿no?, que cuando hablamos de un tema creo que podemos hablar también, porque hay varios tipos, ¿no?, para las células TOL, los receptores para bacterias, para virus. No vamos a confundir, en ese tema ahí lo vamos a especificar, ¿bien? Entonces, se activan esos complejos mayores de histocompatibilidad, clase 2 en este caso, por ejemplo, por la presencia del antígeno, y justamente se activa el linfocito T, que pasa por todo ese proceso de transformación, dando origen efectivamente a esos 3 tipos. ¿Cuáles eran? Los NK, los helper y los citocitos. y los citotóxicos. Entonces, estos 3 tipos de linfocitos se activan y entre ellos tenemos el de memoria. El de memoria es el que va a guardar esa información para que en una siguiente exposición, ¿no?, a este tipo de antígeno, entonces exista una mejor respuesta, una respuesta más rápida. Tenemos también algo importante, punto 3, lo que se llama el distinguir o la distinción entre lo propio y extraño. Usemos el término que se usa inclusive en los videos. La distinción entre lo propio y lo extraño. Nuestra respuesta inmune específica, permanentemente, ¿no?, está rotando y soltando estos complejos que reconocen a nuestros tejidos, a nuestras células. Pero cuando este sistema inmune reconoce a sus antígenos propios, perfecto, no los ataca. Ejemplo, lo que hace un momento hablamos en las barreras naturales. Nosotros somos portadores de flora oral, ¿no?, flora intestinal, ¿no?, la flora vaginal de las mujeres. Es parte de. ¿Qué pasa, por ejemplo, en aquellos pacientes que hacen el síndrome de inmunodeficiencia, como su signo? La persona no muere por VIH, por los buenos tipos. La persona muere por el deterioro físico, orgánico, metabólico, funcional, producto de qué? De todos esos gérmenes oportunistas que son parte de nuestro mismo cuerpo. Nuestro sistema inmune no lo reconoce y lógicamente esas personas mueren, porque todas esas bacterias comienzan a proliferar. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema inmune no reconoce? Como decíamos, ejemplo, el caso de los condrocitos. El caso de los condrocitos en la circulación aérea. Se comienzan a producir, ¿qué cosa? Los llamados autoanticuerpos. Y esos autoanticuerpos
Igualmente, ¿qué nos van a producir? Ya sabemos, ¿no? Diversidad de enfermedades autoinmunes. ¿No? Que en una primera clase citamos, inclusive son varios temas que ustedes también van a desarrollar, ¿no? Muchísimo. Artritis reumatoide, Gucci, Addison, Hashimoto, ¿no? Problemas tiroideos, enfermedad de Crohn, sarcoidosis, lupus eritematosa, diabetes, anemia hemolítica, etc. ¿No? Que hemos comentado. Y finalmente lo que mencionaba el 9.4, efectivamente la diversidad. La diversidad implica que nuestro sistema inmune, en este caso la respuesta humoral, nos va a generar justamente estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas, ¿no? Con las cuales nacemos y muchas de las cuales se van a necesitar para mantener respuesta. Por ejemplo, cuando esta aumenta, ¿qué vamos a tener? Que es justo lo que mencionamos por acá, ¿no? Hay un proceso inflamatorio y las prostaglandinas, sobre todo las D4, que van a generar a nivel de bronquiolo, ¿no? Esas crisis alérgicas por los broncoespasmos que caracterizan al asma, al EPOC, a la CEPI. No, pero no es que el broncoespasmo no solamente tenemos en el asma. ¿No? Entonces, la diversidad es, ¿y por qué? Como un mecanismo de defensa. ¿El broncoespasmo es malo? No es malo, es una forma del cuerpo de defenderse, de avisar a la persona, oye, ¿no? Abre tu ventana, ventílate, no te estás tan cerrado, te falta aire, ¿no? Tienes 5 perros y 2 gatos en casa, ya pues desaparece, ¿no? Pues la pelusa ya te está generando aire, ¿no? Come mucho chocolate, toma mucha gaseosa, encima fuma, que nos llena la emergencia, ¿no? Pasa. Cómprate tu nebulizador que nebulice todo lo que es en tu casa. Estás corriendo 2, 3, 4 de la mañana, peor, así que se complica. Creen que la solución es la nebulizar, de esa salida fría, no se expone más. No se expone más. Bueno, eso pasa, pues, ¿no? Eso pasa cuando hablamos de diversidad, ¿no? Los versos picos. Ya, Luz, está bien. ¿En qué estamos? Ya. Ya. Esta va a ser la forma en cómo se va a dar las fases de las respuestas adaptativas. Entonces vamos a ver que va a haber un reconocimiento, luego va a haber lo que es una activación de los linfocitos, ya sea B y T, va a haber su activación. Las que las activan van a ser unas citoquinas que ahorita vamos a ver. Con el puntero, activa el puntero. La reconocimiento de antígeno, activación de linfocitos. Ahí en la parte baja a la izquierda, ¿no? Justamente tenemos a las células receptoras del antígeno. Sí. Ya. Luego estas linfocitos van a permitir que pueda haberse una eliminación del antígeno. Ahí estamos viendo el ciclo, ¿no? Ahorita lo voy a explicar en el siguiente. Y lo que va a hacer, como hemos visto, hay algunos anticuerpos que se encargan de lo que es la plasmático, que va a ser la formación de anticuerpos, y lo que es memoria, que se van a encargar de como guardar todo eso para cuando haya un siguiente caso sea más rápida la respuesta. Ahora, con respecto a la memoria inmunológica, como hemos estado viendo, esto es algo muy característico del sistema inmune adquirido. Es muy característico y se va a dar como en 2 fases, ¿no? La respuesta primaria y la respuesta inmune secundaria. Entonces hemos visto que va a haber la participación de las inmunoglobulinas M, las inmunoglobulinas G. Entonces acá, por ejemplo, vemos que acá está el antígeno inyectado y estamos viendo que hay una ligera proporción de la globulina M y un poco más de concentración de inmunoglobulina G o anticuerpos también. Son anticuerpos o inmunoglobulinas.
Ahora, ¿a qué nos referimos con la respuesta inmune secundaria? Cuando se vuelva a presentar este mismo antígeno, entonces, como se está volviendo a presentar, va a ser más rápido porque la inmunoglobulina G ya lo va a reconocer. Entonces, va a ser por eso, hemos visto que va a ser más elevada. Ya lo ha reconocido y la respuesta va a ser más rápida. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Una vez producida una respuesta contra un determinado antígeno, el sistema inmunológico lo recuerda y en una exposición posterior, la respuesta es más rápida y más intensa. Entonces, estamos viendo que vamos a ver la participación Ese de es el estas objetivo de la la memoria inmunológica. Acuérdense. ¿Cuál es el objetivo de la memoria inmunológica? Ahí en su copia, la copia. Eso está en la copia, ¿no? Sí, sí. Ya, ahí en la copia ponen una rayita, objetivo de la memoria inmunológica. Esto ¿Cuál me es parece ese? Ese es el objetivo de la memoria inmunológica. Síguelo. Ahí está, solo subrayando. Le pongo una flechita, objetivo de la memoria inmunológica. Ya hemos visto que ahí participa la inmunoglobulina y la inmunoglobulina G. Ya. Estas son las citoquinas o mediadores de las inmunoglobulinas adquiridas, o sea, las que van a estar presentes, ¿no? Las que van a activar. Por ejemplo, tenemos la interleuquina 2, la interleuquina 4 y la interleuquina 5. La interleuquina 2 va a ser el que va a producir el crecimiento de las células T y promueve el crecimiento de las células. En otras palabras, va a promover lo que es la difusión celular. Estas son las funciones de la interleuquina 2. Ahora, las interleuquinas 4 van a ser las que van a estimular las células TH2 y TH1. A esto nos referimos que estos son tipos, ¿no? De los linfocitos TH1 y TH2. Antes me había olvidado decirles que se llaman linfocitos T porque provienen por el timo, porque ellos van a madurar en el timo. En cambio, estos van a madurar en los ganglios linfáticos, o lo que encontré como bolsa de Fabicio, ¿no? Esas son también otras de las diferencias entre el B y las interleuquinas 5 van a producidas por las células TH2 y lo que es promover el crecimiento y la diferenciación de las células B o eosinófilos, o sea, va a activar los eosinófilos masculinos. Entonces ustedes tenemos numerosas citoquinas, Sí. muchísimas, ¿no? Inclusive muchas de ellas tienen funciones complementarias, ¿no? Es siempre bueno que esto lo revisen, sí sería bastante lógico pretender que cada uno memorice, ¿no? La función de todas, pero definitivamente están vinculadas con el desarrollo celular, la proliferación de los mismos tipos de linfocitos TH, ¿no? Por ejemplo, TH1, TH2. Sí. Ya. Ahora, como hemos estado viendo, entonces, humoral, vamos a ver tipos, ¿no? Ya. Que es la humoral y la celular. Para que se acuerden más fácil de estos tipos de respuesta, humoral viene en latín de líquido, entonces van a estar circulando en la sangre. ¿Sí? Estos linfocitos van a estar circulando en la sangre. ¿Quiénes serían esos linfocitos que están circulando en la sangre? Pues los B. Los B, o los anticuerpos, ¿no? Y C. Y la respuesta celular, pues van a ser los que, por decirlo así, se van a quedar, van a estar en las células, por decirlo así, en un lugar fijo, ¿no? Son los linfocitos T. Pero los encontramos en diversas partes de nuestro órgano. Ahora, TH1, TH2. sí. Ahora, en este cuadrito de aquí, en este esquema de aquí, podemos ver, explicar mejor lo que viene a ser la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Ahora, frente a un microorganismo extracelular, en la respuesta humoral, como ya lo estamos viendo, vamos a ver lo que es los linfocitos, su respuesta mediante los linfocitos B. Ahora, el mecanismo efector a un anticuerpo segregado, recordamos que los linfocitos B están relacionados con los anticuerpos. Y esto, bueno, ahorita vamos a ver la otra forma del suero porque hay pasiva y hay activa. Entonces, ¿cuál es su función de la inmunidad humoral? El bloqueo de las infecciones y eliminación de los microbios extracelulares. En cambio, en la inmunidad celular van a estar muy relacionados con los linfocitos T, como estamos viendo ahí. Ahora, por una parte, va a haber activación de los macrófagos. En este caso estamos hablando, por ejemplo, en este tipo de helper, que va a activar a los macrófagos para destruir microorganismos
microbios fagocitados y destrucción de las células infectadas. O sea, estamos hablando en esta parte, en esta función, estamos hablando de las citotóxicas y de los natural killers, ¿sí? Entonces estamos viendo acá anticuerpos, natural killer y citotóxicas y Helder. Esa es su relación. Ya, ahí están los linfocitos TH, los linfocitos T se van a dividir en TH1 y TH2. Solo para recordar. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora viene la activa y la pasiva. Sí, la activa va. La activa es cuando va a generar anticuerpos. Nuestro organismo genera anticuerpos. En cambio, la pasiva, nuestro organismo no va a generar anticuerpos. ¿Cómo así? Vamos a ver, por ejemplo, en la activa, vamos a ver que también se van a subdividir, natural y artificial. La natural, o sea, va a ocurrir mediante la memoria, ¿no? Va a ser mediante superar una infección, como hemos visto, la respuesta de la memoria inmunológica, entonces va a ser más rápida. Sí, por eso es natural, ya en sí es de nuestro propio organismo. Ahora, la artificial, la vacunación, donde ponen antígenos que están, por decirlo así, están muertos o... Atenuados. Y entonces se van a crear anticuerpos. Sí. Y ahora la pasiva. También tenemos de forma natural y de forma artificial. Ahora, en la forma natural, ¿por qué? Por medio de la placenta también se va a transmitir lo que es algunos anticuerpos. Si no me confundo, eran los inmunoglobulinas M, creo que no me confundo. Y la artificial, mediante esta técnica... Sí, ahí ya. Sueroterapia. ¿Sí? Entonces, por eso es pastillas, ¿ya? Sueroterapia. Entonces, nuestro organismo va a adquirir estos anticuerpos, ¿no? Los va a producir, los adquiere. Por eso es pasivo. Con este sí los va a generar. Y con eso creo que ya sería todo lo que tiene que ver. Sí, esto es lo que hay que recordar. Y hay que alimentarnos bien. Gracias. A ver, Manuel. Que es que se active la respuesta inmune, y al activarse la respuesta inmune, hemos visto que los monocitos se van a transformar en macrófagos, y que esos macrófagos, ¿no?, van a generar todo un complejo mayor de histocompatibilidad, como parte de lo que es o bien la fagocitosis o la pinocitosis. Al formarse esos complejos mayores de histocompatibilidad, esos macrófagos, para activar a las células T, ¿no?, van a necesitar también, como parte del proceso inflamatorio, de un grupo especial de proteínas. Nos estamos refiriendo al complemento C, ¿no? Ese grupo especial de proteínas que durante muchos años, siempre me acuerdo que nos enseñaban, que nos decían que era un grupo especial de proteínas plasmáticas que eran alrededor de 20. Hoy en día sabemos que son más de 30, y es más, se habla de un promedio de 37 proteínas plasmáticas. Ese complemento sérico es el que justamente es muy importante, ¿no?, para la activación, para el proceso inflamatorio, consolidar el proceso inflamatorio, porque estos mecanismos activos de inmunidad, ¿qué necesitan? Que se mantenga un proceso inflamatorio. Y esa es la tarea del complemento C, así como de activar y potenciar tareas importantes en esta respuesta. Manuel nos va a comentar. Son 3 días, vamos a comentar. Pero si hacemos un resumen, el complemento sérico, ¿qué es lo primero que fortalece? La reacción inflamatoria. Le va a dar al macrófago la capacidad de opsonización para que exista una buena fagocitosis, ¿no? Y de esa manera va a permitir que se potencie, ¿qué cosa? Lo que nos mencionaba Lourdes, que se potencie la respuesta inmune humoral, porque la respuesta inmune humoral va a tener como finalidad tener esta diversidad y capacidad de poder producir estas inmunoglobulinas. Entonces, esa va a ser la importante tarea del complemento C.
Pero tenemos 3 vías definitivamente, ¿no? 3 vías que nos va a comentar Manuel. Ya, a ver, Manuel, ya lo resumía. ¿Repartiste tu copia? Sí. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de unas proteínas llamadas el sistema de complemento. Sabemos que cuando hay una infección o una herida, en una respuesta inmunitaria, el patógeno atraviesa la barrera epitelial como primera línea de defensa y como segunda línea de defensa sabemos que está la inmunidad innata. Dentro de esa inmunidad innata tenemos a unas proteínas mayormente sintetizadas en el hígado, que son alrededor de 30 a más, como dijo el profesor, y 37. Actualmente sale el 37. Y fundamentalmente su producción es hepática. Estas glucoproteínas tienen dentro de su estructura proteína de forma globulina, por eso se dice que son familia de los anticuerpos. La diferencia es que en el caso de los anticuerpos, cuando fueron descubiertos, se le denominó a este sistema de complemento como complemento, tal como complemento, porque era termolábiles, en cambio los anticuerpos eran termoestables. En ausencia de infección, estas proteínas circulan por nuestra sangre de forma inactiva, de forma decimógena o proenzimas. En presencia de patógenos o de anticuerpos unidos a patógenos, la proteína del sistema de complemento se activa. Es decir, estos sistemas de complemento... Sobre todo, ¿a qué tipo de bacterias? Las gram negativas. Sí, gram negativas. Sobre todo a las gram negativas. Eso sería sobre todo las gram negativas. La presencia de gram negativas quiere decir que esto se activa. Se activa, vamos a ver ahorita que se activan por diferentes vías. Se activa por la presencia de complejo antígeno-anticuerpo, por la presencia de oligosacáridos, de ácido lipoteicoico, en el caso de las gram negativas. También se activan solo en presencia de un antígeno, lo que va a activar este sistema. Cuando se refiere a oligosacáridos en la estructura de la proteína, en la membrana. Claro, la membrana del microorganismo. Algo rápido de nomenclatura, cuando fueron descubiertas estas proteínas de complemento, se le designó con una letra C y un número. Este orden no especifica el orden que se va a activar las proteínas, sino el orden que fueron descubiertos. Para recalcar algo estas proteínas se van a activar de una manera. Se van a activar, por ejemplo, la mayoría van a ser proteínas catalíticas, o sea, enzimas. Esta enzima va a activar a otra proteína y la va a hidrolizar en dos fragmentos. Un fragmento pequeño, llamado fragmento A, y un fragmento un poco más grande, llamado el B. El fragmento A se le va a llamar anafilotoxinas, que son... Y eso lo viste en el video, ¿no? Sí. Claro, en el Y video. mayormente van a ser mediadores químicos de la inflamación, más que todo. Y en el caso del B, que va a ser la porción mayor, esta va a ser aquella que se va a adherir al patógeno, en la superficie del patógeno. Entonces, al formar este complejo también va a ser un complejo enzimático que a su vez va a hidrolizar a otra proteína de complemento. Como sabemos, por ejemplo, a otra proteína de complemento, y sabemos que se va a dividir en A, una porción A, que como anafilotoxinas, mediadores químicos de inflamación, y en una porción B, que se va a adherir al complejo enzimático y a la superficie del patógeno.
con estos conocimientos básicos, vamos a ver cómo se desarrolla todo el sistema de complemento. En la parte de la parte B, que va a ser la más importante, a ese complejo se le va a denominar convertasa, ya sea convertasa de C3, convertasa de C5, y va a ser aquella que se va a adherir a la superficie del patógeno y va a producir la lisis del microorganismo, ¿no? Existen excepciones. En el caso de la proteólisis del C2, en el caso va a ser el C2, la parte C2A, la A va a ser aquella que se va a adherir, no va a ser aquella que actúa como anafilotoxina. Pero esto estoy investigando y ahora están tomando al 2B le están tomando como que se adhiera a la superficie del patógeno, porque había mucha controversia que sea el 2A y el 2B. Entonces, últimamente está quedando como que sea el 2B, pero si encuentran, por ejemplo, el complejo C2A, C2B, va a ser aquello que se adhiera a la superficie del patógeno, ¿no? Hay una imagen que se les ha mandado a la página WhatsApp. Ya, imprímanla y la próxima clase vamos a dar 5 minutitos de ello, porque ahorita nos va a dar el tiempo. Ahora que termine Manuel. Hay una imagen justamente que nos resume los 3 días. O no sé si la puedes. Sí. Entonces, la segunda excepción sería el complejo C1, que se divide en C1Q, C1R y C1S. Esto no es parte de una proteólisis, sino va a ser, son proteínas asociadas que se juntan para formar el C1, ¿no? Bueno, tenemos a la proteína del sistema complemento. En el caso de la vía clásica, tenemos a la proteína de activación, como les he dicho, el C1Q, R y S, el C2, el C3 y el C4. En la vía de la lectina tenemos la proteína de unión a manosa, que es el MBP o MBL, y tenemos las serinas proteasas asociada a manosa, que es el MASP1 y el MASP2. En el caso de la vía alterna tenemos también el C3, que mayormente difiere. no, tenemos 10 minutos. Mayormente difiere en factores, en la vía alterna, en C3. En ello tenemos el factor D y la properdina, que va a actuar como un estabilizante para el complejo. Y en la vía elíptica, el C5, C6, C7, C8, C9. La última diapositiva, por ejemplo, la he puesto, y la que se relaciona justamente con la parte inflamatoria del sistema de potasio. Ah, ya. Con esa vamos a empezar la próxima clase. No da tiempo. En el caso de, por ejemplo, ¿cómo actúa este sistema de complemento, ¿no? O sea, tiene funciones inmunológicas y funciones no inmunológicas, que es cuando actúa con la cascada de la coagulación y la fibrinólisis. En el caso de la función inmunológica, que se va a activar cuando hay un antígeno, mayormente se va a dar por tres proteínas de complemento. Y se va a dar por tres funciones, ¿no? Una es intensificar la inflamación, ya se había dicho, a través de las anafilotoxinas. Otra es Que es la convertida C3. Ajá. No, la C3 activa. Otra función es forma un complejo que ataca la membrana, en sí la MAC. ¿Qué significa esto? Que en la superficie del patógeno, estas proteínas se van a asociar. Ya vamos a ver más adelante más detallado, pero se van a asociar para que cree un foro en la superficie del patógeno. Esto va a crear una desintegración, ya que los electrolitos ingresan y otros salen, entra agua y va a haber una lisis por presión osmótica. Otra función de estas proteínas de complemento es la opsonización, Que favorece la fagocitosis. que favorece la fagocitosis.
Igual, esta proteína de complemento se va a adherir a la superficie del patógeno, varias proteínas de complemento, específicamente la C3b, se va a adherir a la superficie del patógeno y esto va a inducir a la fagocitosis, va a inducir a que el macrófago se una con unos receptores, va a ayudar a que el macrófago fagocite este microorganismo, ¿no? Mayormente, esas son las tres principales funciones del sistema de complemento. Vamos a ver las vías por las cuales se va a desarrollar cada función. Tenemos clase de la proteína de complemento, unión antígenos, unión amanosa sobre bacteria. En el caso de la vía, tenemos la vía de complemento, sabemos que es por tres vías. Actualmente se ha reconocido una cuarta vía, que es por la granulación de plaquetas. Granulación de las plaquetas. Pero esta vez voy a tocar estas tres vías nada más. Es la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa, ¿no? En este caso de la vía clásica, un resumen de todo, más adelante un poco más detallado. Esto se va a activar por el complejo antígeno-anticuerpo. La vía clásica, complejo antígeno-anticuerpo. Eso es importante que lo recuerden. ¿Por qué se activa? Se activa por el complejo antígeno-anticuerpo Por la interacción del complejo antígeno en la superficie del patógeno. Esto se va a dar con C1Q, C1R, C1S, CD4 y C2. En el caso de la vía de las lectinas, se va a dar por la unión la MBL, que es la lectina unida amanosa en la pared de la bacteria. en la pared de la bacteria. Hace un momento cuando hablaba de un oligosacario era justamente a la manosa, que es parte de la estructura de la bacteria. Y Ese es también el se punto da de por- partida de activación de esta vía, ¿no? por glucosicóridos. Esto va a activar a la MAJ, a la C4 y a la C2. Y en el caso de la vía alternativa se da por solamente el antígeno, o sea, que solamente es el patógeno y eso ya activa. Estas tres vías van a converger en una misma convertasa, que es la C3 convertasa. Esto va, como su propio nombre dice, convertasa, C3 convertasa o convertasa de C3, va a ser aquella que va a hidrolizar a la C3. Para que esa C3 se convierta, como ya les había dicho, en C3A y C3B. Sabemos que la C3A va a ser en procesos como antifilotoxina, va a ser en procesos inflamatorios, y la C3B va a ser la que se va a adherir en la superficie del patógeno para promover a la ozonización. Hablando sobre la vía clásica, un poco más específico, ya sabemos que se activa por el complejo antígeno-anticuerpo. Tenemos el complejo C1, que está compuesto por el C1Q, C1R y C1S. Este C1Q va a ser el complejo mayor, que está en celeste, todo celeste, es el C1Q. ¿Qué va a ser? Esta es la unidad más grande. Este va a ser el sensor de patógenos, es decir, al haber el complejo antígeno-anticuerpo, se va a adherir en la porción FC, o sea, la fracción constante del anticuerpo, esta parte de acá, y se va a adherir a esa porción, y ahí se va a activar al C1R a través de un cambio conformacional. Se va a activar al C1R y a su vez va a activar al C1S. Este C1S, como ya le había dicho, va a formar va a servir como una enzima. Ahí vemos que salió la superficie del antígeno. Entonces, al ya tener el C1S activado, ya tenemos el C1S. Entonces, el C1S, formando que está dentro del complejo C1, va a hidrolizar a la proteína C4. El C4 se va a dividir en C4A y C4B. Como sabemos, el C4A va a quedar como antifilotoxina, como mediador químico de la inflamación. Y la C4B, como es B, se va a quedar en la superficie del patógeno.
A la hora de quedarse a la superficie del patógeno, este mismo va a hidrolizar al C2. Este C2 se va a convertir en C2A y C2B. El que queda en la superficie del patógeno se va a unir con el que ya estaba en la superficie del patógeno. Entonces va a formar el complejo C2A4B o C4B 2A o 2B, que es una convertasa de C3 que va a servir para hidrolizar a la C3. Esta convertasa de C3, que también se lo conoce como complejo C4B2A, va a hidrolizar a la C3, como vemos acá, y esa C3 va a ser dividida, hidrolizada en C3A y C3B. Esta C3B queda en la superficie del patógeno y se va a unir a este complejo enzimático, dando la formación de una convertasa C5. La convertasa C5, como sabemos, como su propio nombre dice, va a hidrolizar a la C5 para convertirla en C5A y C5B. Entonces, aparte de unirse para formar este complejo de convertasa C5, también esta C3B se va a unir a la superficie del patógeno. Bastantes se unen a la superficie del patógeno y se va a realizar este proceso, ¿no?, de opsonización, donde induce a la fagocitosis. Ahora tenemos ese convertasa C5 que lo vamos a tocar después. Como le dije, es C4B2A o C4B2B. Ahora tenemos la vía de la lectina. No. En la próxima vamos a empezar acá. Lo que estaba diciendo, lo que he llegado tarde. La próxima semana vamos a empezar 8:30. Vamos a empezar 8:30. ¿Ya? Porque hemos tenido horas en corte de clases y esta mecánica de comenzar a hacer esto nos quita tiempo. Por favor, 8:30. ¿Ya? Lo que tienen programado siempre llegar a partir de las 9, de las 9:30 para adelante, por favor. Le he dicho bien claro. Es cierto, vamos a empezar 8:30, terminamos la parte manual y estaremos pasando pues la lista, yo creo que a las 9 de la mañana, como que descansamos un poquito y seguir con los temas que siguen. Los temas que siguen de vuelta. Por favor, temprano. Alumno que me tiene 30% de asistencia o llega tarde, por favor no me pides poner. El tema lo hago yo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así que ya hay mucho, ya está viendo mucho, no retraso, es un tema de responsabilidad.